Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información porque hoy las cosas se le complican a Enrique Alfaro en Jalisco. Se le complican para retener la gobernatura que se jugará el 1 de junio del 2024. Y es que el líder Pedro Kumamoto anuncia que su partido Futuro en Jalisco irá con Morena. El regidor acusó al gobierno de Enrique Alfaro de darle la espalda a las víctimas y no asumir su responsabilidad en materia de seguridad. Este partido sacó 50,000 votos en el estado de Jalisco. Por eso hoy este líder es un regidor de allí. Amigos, vamos a ir al video donde lo anuncia. Por eso, en conjunto decidimos que Futuro no podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras la política alfarista y de los gobiernos naranjas les siguen robando el futuro a las siguientes generaciones. En la militancia de Futuro llegamos también a un consenso, y es de que si para lograr este cambio había que dialogar con otras fuerzas políticas, lo íbamos a hacer siempre y cuando existiera una coincidencia en nuestra razón de hacer política, una agenda que fuera con nuestras luchas. A partir de eso, tomamos la decisión de construir un proyecto de cambio para el estado de Jalisco con la única fuerza política que encontramos coincidencias para establecer una agenda en común por los derechos de las personas. Por este motivo, el día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos. Hoy anunciamos que haremos un gran movimiento que dé por una vez por todas que le puedan poner fin a los gobiernos naranjas y que nos permita sacar adelante en el Congreso de Jalisco reformas por el derecho a decidir, por el derecho a la vivienda, por el derecho al agua para las siguientes generaciones, por los derechos de las víctimas, por un nuevo modelo de seguridad y otras muchas reformas que Movimiento Ciudadano ha detenido con todas sus fuerzas. Vamos a dar la lucha y vamos a ganar Zapopan. Vamos a ir a este video donde el diputado federal Torruco llama carroñeros a Felipe Calderón y a Ernesto Zedillo, expresidente los dos. Vamos a ir a su video. Como buitres carroñeros, los expresidentes Calderón y Zedillo salieron en nado sincronizado a criticar el gobierno del presidente López Obrador. Por su parte, Ernesto Zedillo, desde el extranjero, ha dicho que el próximo presidente o presidenta de México debe ser alguien que no divida a los mexicanos. También el usurpador de Felipe Calderón ha salido a decir que la democracia está en riesgo si no regresa el PRIAN a gobernar nuestro país. En respuesta a Zedillo, olvida que el presidente López Obrador tiene una aprobación por encima del 70%, pero más allá de datos duros. ¿Con qué calidad moral se atreve Ernesto Zedillo a venirnos a dar consejos a los mexicanos? Él ya gobernó este país y tan mal lo hizo que desde que dejó la presidencia tuvo que huir al extranjero en una especie de autoexilio. Zedillo fue un tecnócrata que aplicó las peores recetas neoliberales que pueden existir en perjuicio de todas y todos los mexicanos. Para las nuevas generaciones que no lo conozcan, Ernesto Zedillo fue el responsable del llamado error de diciembre, filtrando información privilegiada a unos cuantos empresarios sobre una devaluación del peso mexicano. Esos empresarios sacaron todo su dinero de los bancos mexicanos y compraron dólares, generando así una enorme crisis económica y provocando la quiebra de millones de familias, obligando a que los mexicanos y mexicanas migraran a los Estados Unidos por necesidad y no por gusto. También Zedillo fue el responsable del FOBAPROA. Derivado al error de diciembre, la mayoría de los bancos mexicanos quebraron y Zedillo, por medio del FOBAPROA, hizo que el pueblo de México pagara la deuda de los banqueros, generando así una de las peores deudas en la historia de nuestro México, la cual seguimos pagando al día de hoy. Por si fuera poco, Zedillo desmanteló el servicio de trenes de pasajeros, privatizándolos y entregó gran parte de la infraestructura ferroviaria a las corporaciones extranjeras que le dieron empleo cuando terminó su sexenio. A Zedillo se le recuerda también por las matanzas de Acteal y de Aguas Blancas. Otro expresidente que anda de opinólogo y que está a la par o peor es Felipe Calderón, quien ha salido a decir que la democracia mexicana está en riesgo si no regresa el PRIAN a gobernar nuestro país. ¿Con qué cara se atreve a hablar de democracia Calderón
si él mismo violó flagrantemente a la democracia mexicana cuando robó la elección en el año 2006 y se negó a aceptar el recuento de los votos en aquella elección. Por cierto, una elección robada con una mínima diferencia del 0.1%. Pero ahora resulta que Felipe Calderón nos quiere venir a dar lecciones de moral y de democracia. No se nos olvida que fue Calderón quien entregó el 60% del territorio nacional en concesiones a los extranjeros y también quien le entregó el país al crimen organizado. Él mismo admite en aquella entrevista de cómo los distintos grupos de criminales se apoderaron de los gobiernos municipales en el estado de Michoacán durante su sexenio y él no hizo nada al respecto. Por su parte, sabemos que toda la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el crimen organizado fue una completa farsa, ya que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue encontrado culpable por tribunales de la ciudad de Nueva York por haber sido cómplice del crimen organizado y haber recibido sobornos multimillonarios de aquel cártel mexicano. En vez de que Calderón trate de darnos consejos sobre cómo debe ser la próxima presidenta de México, nos debería de explicar por qué de todas las evidencias de corrupción por parte de García Luna jamás se le destituyó de su cargo. Una de dos, o el expresidente Calderón estaba coludido con García Luna y el crimen organizado, o simplemente es un total y tremendo estúpido, siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y durante 6 años haber sido engañado. Y Zedillo, más que opinar, nos debería de explicar sobre su responsabilidad en la crisis de 1995, en el Fobaproa y en el desmantelamiento de los trenes de pasajeros de nuestro país. Más que opiniones, nuestro México, nuestros mexicanos, exigen que los expresidentes paguen por sus crímenes de Estado, por las traiciones al pueblo de México y por sus malos gobiernos. El pueblo no olvida, y por ello volverán a perder las elecciones en el 2024. Soy Miguel Torruco Garza, y ahí nos vemos. ¿Se acuerdan de Ricardo Mejía, el que se fue sin despedirse del presidente y que no respetó los resultados de la encuesta en Coahuila? Y por su culpa se perdió. Hoy el señor tenía meses que no aparecía y hoy sale en un video llamando a la unidad del Verde, del PT y de Morena. Y es que el señor, amigos y amigas, hoy quiere una senaduría. Deja tus comentarios, ¿qué opinas? Si crees que merece una senaduría o que Morena lo expulse. Amigos, vamos a ir al video. Este mensaje va dirigido a todos los coahuilenses, pero en especial a quienes estamos convencidos de la alianza entre Morena, PT, el Partido Verde y a nivel local con la Unidad Democrática de Coahuila. Estamos convencidos que esta alianza tiene que ser para senadores, diputados federales y el mayor número de presidencias municipales. En ese trabajo estamos comprometidos y hemos venido promoviendo la coordinación nacional que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Después de que el presidente exhibe a Salinas Pliego con la deuda de 25,000 millones de pesos que le debe al SAT, sus acciones se van al suelo. Aquí vemos la gráfica, amigos y amigas. Después de estar a 1,151, se ponen a 13 unidades. Amigos, hoy hay un hashtag donde dice saca tu dinero porque Banco Azteca ya quebró. Amigos y amigas, vamos a escuchar por qué el presidente López Obrador le tundió a Salinas Pliego. Después vamos a ir al Salinas Pliego donde el señor se quiso portar como muy decentito al hablar, pero ya sabemos que es un señor muy grosero. Inclusive tiene amonestaciones del INE que no ha bajado los videos donde ofende a Citlali Hernández comparándolo con un cerdo y muchas cosas más. Amigos, vamos a ir al video del presidente. Hemos hablado de cómo inventan, ¿no? Llegaron a inventar fallecidos, más de los que lamentablemente hubieron, y gritos, ¿no?, de reportajes. Esta noche en Hechos. Pero no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros y ni siquiera a la torre,
sino es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distintos, nada más que no hay que confundir una cosa con otra. Él sabe por qué tenemos diferencias, además yo creo ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox, cuando era secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. No exactamente así, no conozco a detalle el tema, pero le exigen un pago de impuestos. Esto se ha litigado sexenio tras sexenio. Y luego con Calderón, con ¿quién vino después? Calderón y Carsten sostuvieron lo mismo y siguió el proceso judicial. Y con Peña igual, cuando estaba Videgaray. Y él sostiene que es injusto lo que se está haciendo. Ha pasado por varias instancias legales. Entonces, cuando me plantea el caso, le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique, como una especie de auditoría, se deseche. Y si en efecto se demuestra de que hay esta falta de pago en los impuestos, pues que se asuma que nosotros no podemos condonar impuestos a nadie, porque todo eso es dinero del pueblo, va a la hacienda pública, el presupuesto es dinero público, es dinero de la gente. Entonces, se hizo la investigación y se llegó a la conclusión de parte del SAT de que era válido el que tenía que pagar esos impuestos. Él desde luego no lo acepta. Y el acuerdo fue que resuelvan las autoridades competentes. ¿Quiénes? Pues jueces, magistrados, ministros. Entonces nosotros tenemos que cuidar el proceso para que no actuemos como cómplices. Cuando ya los ministros, mejor dicho, los magistrados,
de los tribunales están ya por resolver, se presenta un amparo para que pase el asunto a la Corte y le llega a este ministro Aguilar el caso y en vez de resolverlo lo guarda. Le llegó en diciembre del año pasado. Pensó que nadie iba a decir nada. Lo tiene guardado y se da a conocer de que estaban ganando tiempo en términos de el lenguaje de los abogados. Era una especie de táctica dilatoria, meter el expediente en un cajón. Entonces, como no pueden, porque pues son 25,000 millones de pesos, más lo que pueda resultar hacia adelante, pero de esto es un expediente de 25,000 millones de pesos. Entonces, no le queda más al ministro que sacar el expediente y pierde, que eso no se difundió por los medios, porque todos los otros ministros votan para que el asunto no lo trate la Corte, sino que se regrese a los tribunales. Ya está en los tribunales y yo no creo que tarden tanto. Pues esto es lo que dijo el presidente López Obrador de Salinas Pliego, donde lo exhibe que debe 25,000 millones de pesos. Además, este señor, hoy con lo del huracán Otis, nunca dijo, aquí están unas toneladas de víveres para los afectados del huracán, nunca. Es un usurero. Además, el gobierno de Estados Unidos ha demandado a México por una deuda de impuestos que tiene el señor Salinas Pliego allá en Estados Unidos. Hoy México está litigando para que no se le cobre al Estado mexicano. ¿Y quién está pagando esos abogados? El gobierno de México, los mexicanos. Así están las cosas, amigos y amigas. Vamos a ir al video de este señor. El presidente Andrés Manuel y yo tenemos muchas discrepancias, pero en una cosa sí hemos coincidido desde hace años: en nuestro mutuo aprecio y respeto por la libertad. La libertad es la herramienta más poderosa que tenemos para salir adelante ante cualquier reto que se nos presente. Y entre las libertades, la más preciada es la libertad de expresión. Nuestro México, el de todos, necesita de un poder judicial independiente, con jueces que puedan hacer su trabajo sin presiones. Un poder judicial que ponga límite a los excesos de otros poderes. Y un poder judicial que nos defienda a todos,